tener definición, obviamente, antecedentes históricos, es lo que tienen que tener sus presentaciones, sus resúmenes. Deben de tener el principio, es decir, ya que descubrieron qué es definición del tema que van a dar, antecedentes históricos del tema que vayan a dar, van a decirme, llevaron Pharma también ustedes, ¿no? Sí. Perfecto. El mecanismo de acción. Recuérdenme su nombre, compañero. Ortega. El mecanismo de acción es por qué sirve esa terapeuta. Si me explico, ese terapéutico, es decir, por qué sirve el agua, por qué sirve el calor, por qué sirve el frío, por qué sirve, cómo actúa. Tiene una idea, por ejemplo, vasodilatación, pero ¿qué lleva a cabo la vasodilatación? Hay sustancias que es la cascada de liberación de las raceminas, el ácido láctico, todo eso que deben de saber ustedes. ¿Sí? ¿Pasó algo? ¿No? Okay. Aparte del mecanismo de acción, tenemos que tener lo que vienen siendo indicaciones, contraindicaciones. ¿A qué pacientes sí les puedo poner y a qué pacientes no les puedo poner? Y conclusiones. Las conclusiones no son del libro, son de ustedes. Pues a mí me tocó hablar de parafina. La verdad es que la parafina no sirve. No, yo leí, investigué y yo creo que pues, me sirve lo mismo ponerme en el sol media hora que la parafina. Esa es muy propia y nos va a enseñar a tener criterio. Y pues no depender su punto de vista que me llamen. Pues yo estudié, yo vi este tema y yo creo que es bueno este tipo de terapia o no es bueno porque por mi punto de vista. ¿Sí? Ya en el mundo griego, 900 años antes de Cristo, empezaron a utilizar los baños y los saunas, pero ellos tenían como todo un procedimiento donde con influencia hipocrática, donde había un baño para cada cosa. Había el baño de fango, había el baño de sauna, había el baño de hidroterapia y cada uno de ellos los atribuían como poderes curativos. La medicina hipocrática pues empezó a decir que el ejercicio físico, la gimnasia y el masaje, que el masaje conocido como anaptrisis y la correcta alimentación conocida como la dieta, era lo que necesitaba cualquier individuo pues, para sanar, para estar en su estado de salud óptima. Después de ellos se hace un tratado que se llama Corpus Hipocrático, donde habla de la importancia del sol, del clima, del uso del agua fría, del uso del agua caliente, del uso del agua del mar para tratar enfermedades. Ya para el siglo I antes de Cristo, pues ya se tenía como el concepto de cómo recuperar la salud, ¿no? Que es como un principio holístico. ¿Han escuchado la palabra holístico? ¿Qué es holístico? Integral. Integral. ¿Incluye? Incluye mente, cuerpo y ambiente. Mente, cuerpo y ambiente. ¿Alguien más? Mente, cuerpo y... ¿Qué es la holística? Incluye la espiritualidad. Ellos, aparte que ya traían toda la influencia de que la enfermedad era mágico-religiosa, todavía en la actualidad hay mucha diferencia de mágico-religiosa, ¿no? O sea, hay que rezar, orar para curarte, o pues te enfermaste porque haces mal, de seguro. Hay mucha gente que todavía lo cree así. ¿Cuánta gente no sigue creyendo que se cayó la mollera, que hicieron mal de ojo, que te pacho, que todavía sigue persistiendo? Pero aquí ya se incluía el que tenías que tener, si estabas enfermo de lo que tú quisieras, llevar un proceso de tratamiento que incluía la mente, que incluía la dieta y que incluía ejercicio, que incluía como todas estas áreas. Catón y Galeno, pues ellos ya empiezan a clasificar los masajes, sobre todo. Ya para la época de Catón ya había baños comunitarios, es decir, como los saunas, los grandes vapores donde se podía llevar gente y duraban tiempo dentro del agua y el agua tenía cierta temperatura. Para la época de Galeno ya empezaban a decir el tratamiento de los masajes. Mira, es que los masajes pueden ser circulares, los masajes pueden ser diagonales, los masajes pueden ser percusiones, pueden ser amasamiento, pueden ser pellizcamiento y cada uno tiene que tener cierta duración y con cierta intensidad. Entonces ya estaban como diciendo, hay una indicación. ¿Alguien sabe, por ejemplo, qué tipo de masaje se le da a alguien que quiere un masaje relajante? Percusión. Rotación, percusión. Nada más. Amasamiento. Proceso superficial. Proceso superficial. Flexión. Flexión. ¿Qué más? Vibración. Vibración. ¿Quién dijo percusión?
¿Qué hace la percusión en el cuerpo? Pues yo me imagino que va a actuar como un relajante muscular. Si usted está percutiendo, está relajando, ¿qué le pasa a alguien amigo cuando están en el box o algo que le hacen al luchador? Activan, ¿no? Es lo que hacen. Entonces no sería una percusión estaría activando. Si yo tengo un paciente, que es lo que vemos nosotros con discapacidad, les pongo un ejemplo, un paciente con lesión medular, un paciente con parálisis cerebral infantil, y el paciente está espástico, es decir, está todo contracturado con sus músculos, y yo le empiezo a dar percusiones, ¿qué va a pasar? ¿Les va a relajar? Entonces hay que ver. Hay otra diferencia que a veces luego confunden y que deberíamos empezar. ¿Cuál es la diferencia entre contractura, entre espasmo y entre espasticidad? ¿Es lo mismo? No. Entonces, ¿cuál es cada uno? La espasticidad es donde el músculo está tan tenso que no se puede relajar, a menos de que, por decirlo, con alguna terapia, ya sea con alberca o con ciertas actividades que se hacen para que el músculo se relaje. Ese sería un ¿Esa es espasticidad? espasticidad, cuando está demasiado tenso. ¿Y contractura? ¿Tu apellido, compañero? González Plata. González. ¿Y contractura? Pues, no, bien no sé, pero imagino que es como cuando se contrae el músculo, pero que obviamente se va a volver a tener. Cuando dicen, ya no bien contracturado, ¿no es el término correcto decir contracturado? ¿O traigo espasticidad? ¿O traigo espasmo? ¿O traigo... ¿Cuál es el término y cuál es la diferencia? Vamos a buscar eso de forma traer para la próxima clase, por favor. Y tiene que ver con la duración, tiene que ver con el tiempo que tiene la enfermedad, tiene que ver si alguno revierte o no revierte, y tiene que ver con si alguno está asociado a una enfermedad neurológica o no. El espasmo es involuntario y es como de ¿El momento. espasmo es qué? Es involuntario y es como de momento, no es continuo. ¿Y la espasticidad? Ese, por lo que acabo de comentar, quiero suponer que es una enfermedad patológica. Díganme. La espasticidad era no sé si es enfermedad, pero que tenía que ver con un daño en el sistema nervioso central. Espasticidad. ¿Tiene espasticidad? Entonces, espasticidad, ¿qué sería? ¿Qué es espasticidad? Sería una contracción mediante ¿Una contracción? una contracción involuntaria resultante de un daño nervioso. ¿Y el tono? ¿Qué es el tono muscular? Nadie me ha hablado de tono muscular. ¿Cómo está el tono muscular en la espasticidad? Porque tenemos que hablar de tono muscular también, ¿no? Si me voy así, vamos a empezar a sacar términos, ustedes ya deben saber cómo. El examen manual muscular, ¿se acuerdan? ¿Cómo evalúa un músculo y su fuerza? Compañera, ¿qué hace el bíceps braquial? ¿Qué hace el bíceps braquial? ¿Qué hace? ¿Qué flexiona? ¿Qué flexiona el bíceps? El codo. ¿Y cómo lo valora la fuerza muscular? Ustedes van a llegar, van a tener un paciente y tienen que valorar con algo cómo está evolucionando con lo que ustedes están manejando. Si se van a meter allí, se van a meter a lo que ustedes están haciendo, ¿cómo van a valorar cómo está evolucionando su paciente? ¿Con el volumen? Esa es una forma, pero ahí estaríamos hablando de qué? ¿Tono? Si estoy hablando de volumen, ¿qué es el volumen? El volumen es la cantidad de músculo. Bueno, no la cantidad de músculo. Eso sería una hipertrofia. No estoy midiendo fuerza muscular. ¿Por qué? Porque si yo tengo un paciente, ¿han escuchado a los pacientes que tienen distrofia muscular? Sí. ¿Cómo están? Esos son los atróficos.
La distrofia muscular de Duchenne, no se han escuchado, lamentablemente tenemos muchos niños últimamente, es una enfermedad que no se cura, los va degenerando, esos niños no llegan a los 15 años y fallecen, y se les diagnostica a los 5 años. Es muy pesado dar el diagnóstico, es muy pesado llevar el tratamiento, es muy pesado dar la noticia a sus papás, porque los niños primero empiezan con debilidad y esa debilidad viene aumentando hasta que el diafragma, que es el músculo que se encarga de la respiración, ya no pueda y el niño tenga problemas para deglutir, problemas para pasar hasta que tenga un espasmo el niño. Y esos niños tienen aparentemente hipertrofia. Entonces, si yo digo que voy a medir la fuerza muscular con una cinta métrica, pues está bien fuerte este niño. Eso sí, eso no sé, ustedes díganme que se meten para aumentar músculo, por ejemplo. Proteína. Pero la proteína, si yo me la tomo un nuevo ejercicio, entonces, ¿cómo podría yo medir el examen manual muscular? Haciendo una acción antagonista al músculo que queremos revisar. Sencillo, hay un examen manual muscular con la escala de Lovett, que va del 0 al 5. ¿Sí? Yo estoy haciendo esto. Flexiones, codo, ok. Ahora gáñame. Yo tengo que saber, eso también se llama, que la checaran, se llama escala de Lovett. Pero con resistencia es el nivel 5, ¿no? Cuando tiene toda la movilidad y aparte puede hacer la movilidad. ¿Cuánto es? Es del 0 al 5. ¿Es del 0 al 5? Creo que es del 0 al 5 o del 1 al 5. Ajá. Y pues el 0 es cuando no puede moverlo solo y tiene que tener ayuda. ajá. El 1 es cuando puede hacer el movimiento solo en pro de la gravedad, o sea, que la gravedad no le haga esfuerzo. Ese sería el 2. Porque el 3 es en contra de gravedad. Es decir, si yo puedo hacer este movimiento, estoy en contra de gravedad. Entonces, si un paciente me hace esto, mínimo está en 3. Los pacientes que vemos nosotros obviamente no pueden hacer ni el 3, o sea, no pueden hacer esto. ¿Sí? Y no puede hacerme esto, yo lo pongo en una mesa, que se recargue y me haga así, yo estoy eliminando la gravedad. Pero ¿cómo sería el 4 y cómo sería el 5? El 4 es en contra de la gravedad, con poca resistencia, y el 5 es con Resistencia máxima. ¿Sí? Entonces es una forma que yo voy a poder evaluar la fuerza muscular por grupos o por músculo, porque también hay formas de posicionar al paciente para poder aislar el músculo. ¿Sí? Por ejemplo, si yo quiero valorar el deltoides, ¿cómo valorar el deltoides? ¿Qué hace el deltoides? ¿Qué hace el deltoides? Abriendo el brazo. Chicos, en el último semestre, ¿qué hace? No rota. El deltoides no rota. ¿Qué hace el deltoides? Hace abducción. El deltoides medio hace abducción. ¿Qué más hace el deltoides anterior? Flexión, deltoides anterior. ¿Y el deltoides posterior? Es los antigravitatorios, ¿no? Es el extensor. ¿Sí? Entonces, si yo quiero valorar, puedo aislar cada músculo. Yo le voy a pedir a la compañera que me haga este movimiento, o que me haga este movimiento, o que me haga este movimiento, y valorarlo con la resistencia. Bueno, eso ya lo deben saber, nada más era como repasar una de las cantidades de ustedes. Tono muscular, espasticidad, contractura y la escala de Lovett, se llama escala de Lovett. Quien quiera buscarla nos va a servir para cuando quiera valorar la fuerza. Bueno, ya en la Edad Media, regresando a la historia de la rehabilitación, no quiero aburrirlos. ¿Es L o es? Lovett, es una L. ¿Lovett? Lovett. Ah, es V. Perdón. ¿Y el otro que es Lovett. No, pero Es examen manual muscular. Examen manual muscular. Con la escala del examen manual muscular, que es el 0 al 5. Hay otra escala que es la de Daniels. Si alguien quiere buscar la de Daniels, que la más utilizada es la de si quieren empezamos por articulación. ¿Qué les parece si la próxima clase ya saben la articulación del hombro? ¿Quién flexiona, quién extiende, quién abduce, quién aduce, quién rota interna y rota externamente? Hay un cuadrito en kilos. ¿Sí? Yo voy a preguntar de ahí, pero se supone que eso ya lo saben. Y los árabes en la época monástica, pues ya saben, en la Edad Media todo se sataniza, ¿no? Entonces
se quedan los monjes nada más con todas las técnicas que se había aprovechado, ¿no? Que si el agua fría te ayudaba, por ejemplo, a una cosa, y el agua caliente te ayudaba a otra cosa, pues ya nadie podía ejercer ningún tipo de terapia física a menos que fueran o los monjes, o la gente religiosa, o los médicos de la época. Ya no podías tú usar algún otro tipo de terapia. Durante esta época se interrumpió por la peste negra, pero pues ya damos gracias a Dios que viene Da Vinci, pues empieza otra vez a hacer todo lo que viene siendo la anatomía humana, se interesa mucho por el cuerpo, y después de él viene Andrea Berzelius, que es como uno de los más importantes para nosotros los rehabilitadores, quien hace un libro que se llama The Humani Corporis Fabrica Universati, que es como el libro de, ¿se acuerdan de cuál es el de primer semestre? La Target, y empieza a hacerlo pero con cuerpos, empieza a hacer como las autopsias y empieza a dibujar. Entonces es como el primer La Target, el libro de anatomía que tenemos nosotros, y era muy detallado. Después de ellos pues ya vienen los italianos, Berger, venía Da Petra, que empiezan a realizar el ejercicio físico en la educación de la época y empiezan a hacer un método pedagógico humanista donde empiezan a tener la natación, ejercicios corporales y hidroterapia como parte importante de estos. Actualmente se empiezan después los españoles a hacer el libro del ejercicio. La ventaja que se tenía antiguamente es que había manantiales. No sé si yo no conozco no he ido a menos un manantial, no sé quién se ha ido a un manantial, pero el manantial tiene muchas propiedades por los minerales. Entonces eso sí realmente funciona. Entonces en aquella época que hacían muchos manantiales, empezaron a hacer un tipo de estudio científico donde varias gente se metían a los manantiales que tenían ellos y empezaron a ver los efectos que tenían sobre la salud de los pacientes que ellos metían a los manantiales y escriben su libro, ¿no? Después de él sigue pues Mercurialis, Mileto y Gilbert Salud, y empiezan a hacer, cada quien empieza a hacer sus libros, ¿no? Y empiezan cada vez más a hacer como, yo voy a tratar tal enfermedad con tal método, yo voy a tratar tal enfermedad con tal método. Mercurialis hace el libro pues, hablando de la gimnástica, ¿no? El ejercicio es muy importante. Mileto empieza a utilizar el pez torpedo. El pez torpedo es el que realiza descargas eléctricas y lo empezó a utilizar para el tratamiento de algias. ¿Qué son las algias? Algias, sufijo de dolor. ¿Sí? Y la gota y tenía unos resultados, entonces era como la electroterapia primitiva, ¿no? Así decía, hay que darle toques y se le va a quitar el dolor, como ahorita los toques. Entonces, después viene Gilbert y empieza a establecer la diferencia entre electricidad y magnetismo. No es lo mismo darte unos toques, hay que ponerlos bien especificados y con cierta amplitud, frecuencia y longitud de onda, pues para que te ocasione alguna mejoría en tu cuerpo. Pues mucha más historia. En resumen, estos son los españoles, los que acabamos de ver. Después viene Borrelli, viene Sidenham y viene Limón Montero con sus obras que empiezan a hacer, ¿no? Acerca de lo que les comentaba de los manantiales. Pues en la época de la Ilustración, pues ya viene Galvani. ¿Alguien se acuerda de Galvani? ¿Qué recuerdan de Galvani? El que inventó la primera batería, ¿no? La primera batería. ¿Qué más? El de las corrientes galvánicas. ¿Quién se va a dar la corriente galvánica? ¿Qué más? Volta. El voltaje. ¿No? La primera pila. ¿Perdón? La pila. ¿Y Galvani? ¿Quién hizo la pila y quién utilizó la electricidad por primera vez? La descubrió Galvani, pero La utilizó en batería. Y Volta fue quien la utilizó. Alemania y España, pues cada quien tiene sus representantes. Este es uno muy importante para la medicina también, que es Hans Johann. Él, nunca han escuchado que para bajar la fiebre, ponen trapitos. ¿Sí han escuchado, no? Trapitos húmedos. ¿Cuál es el principio? Ahí está el pobre niño con fiebre y le agarran un trapito mojado y se lo ponen ¿dónde? Frente. ¿Cuántas arterias pasan por la frente? Así, por la frente, así, muy cercanas a la frente. Por lógica, cuando dicen hay que bajar la fiebre con medios físicos, pues es por las axilas, ponemos en axilas, ponemos en ingles, ponemos en abdomen y en cuello. Porque eso, ¿qué es lo que estamos haciendo? ¿Se acuerdan de los métodos de transmisión del calor? Sí. ¿Cómo son? 4. Evaporación, conducción. Evaporación es método de conducción del calor. Conducción
Infección y Radiación. Radiación, son esos tres. Tres. Entonces, aquí, ¿cuál sería el método de que estamos bajando la temperatura a un niño o a un adulto? ¿Por qué? Conducción. Estamos poniendo un medio más frío a algo que está más caliente. ¿Sí? Por ejemplo, el baño María. ¿Sí saben cómo se hace el baño María? Se pone medio recipiente, se pone el agua y ahí también se transmite el calor igual. Cuando estamos bajando la fiebre es igual, solamente los trapos húmedos deben de ser de una temperatura menor a la que tiene el paciente. Si le pongo en la frente, pues eso y soplarle y echarle alcohol en la panza o cualquier otra cosa, pues no va a funcionar. Entonces ya se empieza a ver efectos de, mira, si tiene fiebre, ya empezó Hans Johan a utilizar el agua y se les quita. Pues hay que bañarlos, esta mañana los fueron los pacientes. Y también les daban agua fría tomada. Después de ahí empezaron ya a usar el baño marino y la helioterapia, que es la helioterapia de papel para limpiar el pizarrón. Por favor. Gracias. ¿Qué es la helioterapia? relacionado con el sol. Relacionado con el sol, así es. Es la... no borrador. Gracias. La helioterapia. ¿Y funcionaría la helioterapia? ¿O nos lo inventamos nosotros? ¿Ya puedo borrar? ¿Sirve la helioterapia? Sí, pero para trastornos de la piel. ¿Solamente? Principalmente, y también algunos desequilibrios metabólicos. ¿Como cuáles? Como deficiencia de vitamina D. Por ejemplo, ¿y qué más? Y hay una enfermedad también que se trata con helioterapia, pero no me acuerdo cuál es. Muchas, pero... Cuando nace un niño que está amarillo, ¿alguien de aquí es mamá? ¿No? Okay. Cuando nace un niño que está amarillo los primeros días, se llama ictericia, tiene las bilirrubinas altas, ¿qué le dicen al niño? Dele baños de sol, porque tiene que ver precisamente con el metabolismo de las bilirrubinas. ¿Sí? Bien, entre otras cosas. Bueno, es mucha y mucho y mucho y mucho y mucho y mucho más. Ya yo creo que cuando nos vamos a empezar aquí es donde nos vamos a situar, donde empieza el auge de la rehabilitación. Esta es la Primera Guerra Mundial. ¿Qué nos trae la guerra? Aparte de desgracias. Heridos y qué más. Enfermedades y más nos trae. Estamos a través de la rehabilitación. Discapacitados. Nos trae gente discapacitada. Gente, personas con discapacidad. Qué bueno que hablamos de la discapacidad. Ahorita hoy reviso sus definiciones. La discapacidad es relacionada a la pérdida de la función, pero la forma correcta de decir es personas con discapacidad. No son ni personas con capacidades diferentes, ni capacidades especiales, no son personas con discapacidad. Es el término que se debe utilizar, ¿sí? Para cuando estén exponiendo también, es el término que se utiliza. Nos trae a toda la gente amputada que había perdido brazos, piernas en estallamientos, que habían con balazos y pues, de perder la vida, pues que le mocharan la pierna, pues hay mochilas con la pierna también, ¿no? Y ya perdió la pierna y llegaban amputados y llegaban todos los pacientes y ellos ¿qué les iban a hacer? ¿Qué les podían ofrecer? ¿No? Entonces es cuando viene la rehabilitación. Con toda la gente que perdió estas funciones en la guerra, ¿qué se les podía ofrecer de nuevo? Y pues ya vienen los neurólogos, Sherrington y Cabot, que son los que utilizan las primeras técnicas para estos pacientes que venían de la Primera Guerra Mundial. Dolman, Delacato y Langerin también empiezan a utilizar la electricidad, empiezan a utilizar las cicatrices, las úlceras, empiezan a tratar todos los medios. También está William, que introduce la diatermia, que hablaron por ahí, y también Adrian y Bronk. Esta mujer, que yo no sé por qué ya no la santificaron, porque ya la santifican a todo el mundo, es Elizabeth Kenny, que era una enfermera australiana. Esta mujer, a quien le toque el tema de compresas, tiene que hablarme de ella dentro de sus antecedentes históricos, porque de hecho las compresas se llamaban compresas de Kenny. Esta enfermera australiana es reconocida por su tratamiento para aliviar, fíjense, el dolor causado por la poliomielitis. ¿Han escuchado hablar de la polio? Es el calor húmedo más movilización pasiva y activa. Las compresas las inventó una
empezó a descubrir que eran para el dolor, y ahí están las enfermedades aplicándolo para el dolor. Y ya Lux, que es el padre de la rehabilitación, fue el que organiza el primer servicio de rehabilitación, pero hasta 1940 ya se concreta dentro del área médica como una especialidad médica. Ahorita actualmente quien aplica los tratamientos de rehabilitación son los fisioterapeutas. Los fisioterapeutas son quienes se encargan de seguir las indicaciones de los médicos rehabilitadores para aplicar lo que viene siendo el tratamiento que indicamos. Si tenemos buen tiempo y todo, ¿han escuchado hablar del kinesiotaping? ¿O alguien ya tomó cursos? Sí. Ah, pues ya no hablamos de eso. O si quieren, vamos a hablar. Y hablar de rehabilitación en México, este hombre Benito Juárez, quien hablan de él así como que la gran eminencia, un indio oaxaqueño, no es racismo, odio el racismo, pero él se vuelve racista, llega a la presidencia, roba las tierras de sus indios, los maltrata y desconoce que viene de Oaxaca y les va muy mal a los pobres. Pero pues Benito Juárez, ya dentro de cuando es presidente, empieza a dar atención a personas con discapacidad, personas, sobre todo a las personas que tenían problemas auditivas y personas con problemas de debilidad visual o ceguera. ¿Cuál es la diferencia entre deficiencia y discapacidad? Deficiencia es pérdida Parcial. y discapacidad es total. Por ejemplo, si yo uso lentes, ¿qué es? Deficiencia. ¿Es una deficiencia qué? Visual. Si yo uso un aparato para oír, y si soy sordo, discapacidad. No tenemos que tener mucho cuidado con saber diferenciar ambos, ¿sí? Bueno, también ya hablando de Juárez, por eso los billetes de 20, por discriminador. En 1950 empieza a separar lo que, pues a Dios lo que es de Dios y a César lo que es del César. La iglesia acá y el Estado diferente. Y en México, el Hospital General de México, el Instituto Nacional de Rehabilitación, que ahorita es como la meca de la rehabilitación aquí en México, estuvo el año pasado ya en DF, son los que se encargan de dar la primera atención de rehabilitación de tercer nivel. Y dentro del área donde yo vengo del Centro de Rehabilitación Integral del PRI, es donde también damos rehabilitación. Existen diferentes tipos de unidades. Si alguien viene del Salto, si alguien viene de Tonalá, si alguien viene de otras partes, hay rehabilitación en cada municipio de Jalisco y se le conoce como VR, que significa Unidad Básica de Rehabilitación. Y está siempre donde se encuentra el DIF, ahí es donde se encuentran estas VRs. No voy a hablarles de la historia de cada hospital, sin padre y todo lo demás. Esto es muy importante para nosotros. Nosotros usamos algo que se llama CIF. La CIF es la clasificación internacional de las funciones y con esto clasificamos a las personas por su tipo de discapacidad. Así como hay una CIE. ¿Alguien ha escuchado la CIE 10? ¿Qué es la CIE 10? ¿No? La CIE 10, actualmente estamos entrando en un mundo de globalización, en un mundo donde tenemos que internacionalizarnos. Si yo escucho hablar a un doctor de una enfermedad, la CIE 10 me habla así como, por ejemplo, M40.1 y ya estoy hablando de una enfermedad. Ah, es un paciente afectado a nivel de la pierna. Y la CIF me está hablando, por ejemplo, M40.1, B4C, bla, bla, bla. Me está hablando de discapacidad, nada más como dato cultural. Y esto es para clasificar las enfermedades. Y esto lo más importante. Esta es la pregunta del examen. ¿Qué es la rehabilitación? Esta es pregunta de examen. Ya se le pueden tomar foto o entenderla como quieran. Es un conjunto ganado de ideas médicas, porque todo el mundo me habló como de área médica, pero también es rehabilitación psicológica, rehabilitación educativa, rehabilitación social y ocupacional. El área de terapia se divide en terapia física, terapia ocupacional y terapia de lenguaje. Se va a encargar de adoptar o de reeducar al individuo discapacitado para alcanzar una mayor proporción posible de su capacidad funcional y le permita, ojo, esto es muy importante, integrarse. Pues, ¿para qué me sirve a mí darle rehabilitación a un paciente? Pues para integrarlo. Les dejo que las opiniones.
Y trae la lista de alumnos, por favor. ¿Alguien más va a anotarse? Te la paso, por favor. ¿Todos son de aquí de WT? ¿O alguien viene de fuera? ¿De dónde viene? De Brasil. De Brasil. ¿De qué licenciatura? Allá llamamos como educación física, pero es un poquito diferente de la educación física de México. Es como cultura física. Cultura física. Interesante. Alguien el año pasado, hace un año, venía de Chile y venía de kinesioterapia o algo así. ¿Sabes? De kinesiología. ¿Alguien viene de kinesiología ahorita? ¿No? Voy a hacer una pregunta nada más para aterrizar un poquito y lo veamos. ¿Quién salió este fin de semana? ¿Quién salió este fin de semana pasado? El domingo, el sábado, ¿alguien salió a una parte? ¿A una casa, a un centro comercial, a un parque, alguien? ¿Quién yo? De las personas que salieron, ¿a dónde fueron? Al cine, a la playa, ¿a dónde más? A un parque. Tres personas que me dijeron que salieron, dígame cuántos niños o personas con sillas de ruedas vieron. ¿Cuántos? ¿Ninguno en el cine? ¿En la playa? Casi. ¿Ahí en el parque? Dos. ¿Quién vio dos en el parque? ¿En cuál parque? A la basura. Parque Agua Azul. ¿Qué eran? ¿Personas en silla de ruedas? ¿Personas? Silla de ruedas. Silla de ruedas. ¿Quién ha visto personas en plazas comerciales en silla de ruedas? Niños con parálisis cerebral, niños con síndrome de Down. ¿Sí? ¿Son los demás, no? ¿Como cuántas veces? ¿Siempre que salen a las plazas los ven? No. ¿Qué está pasando? No lo sacan. ¿Qué está pasando? Es lo que queremos cambiar. Es lo que queremos, es la respuesta correcta, no lo sacan. Es lo que queremos cambiar. Nosotros hacemos un evento para el día del niño, ahí en el CRI, para los niños. ¿Alguien va a anotarse? Niños con discapacidad. Porque si ustedes ven una fiesta infantil y tienen sobrinitos y tienen todos, no sé cuántos niños con parálisis cerebral siempre me dan vayan a esas fiestas, o ciegos, o personas con discapacidad auditiva. Pero en el cine, por ejemplo, si yo quisiera traer en silla de ruedas, ¿qué va a pasar? Porque mi cuñado tiene espasticidad. Mi cuñado tiene espasticidad, lo tenemos que poner en el cine y subirlo cargando por las escaleras. Subirlo cargando por las escaleras. Y que todo se quiten si está ocupado por los principales para que pueda entrar. Para poder entrar. ¿Qué más? Eso nada más para hacer concientización. A nadie me exime, ni a mí ni a ustedes, de que nos dé una lesión medular y quedemos en silla de ruedas. A nadie. O sea, no porque no nací con una discapacidad, no me va a dar una ahorita. Yo puedo ir tranquilamente, estar parado en un alto, puede llegar un carro, pegarme y quedar lesionado medular, jamás volver a ir al baño por mí mismo, tener una sonda, usar un pañal, quedar espástico y jamás volver a poder caminar. Y te has puesto a pensar, piensen ahora en su casa, muchachos. Y piensen que, ojalá que no, tuvieran un accidente donde quedaran, pues, con discapacidad motriz y quedaran en silla de ruedas. Piensen en su casa, piensen en su casa. Y van a llegar en silla de ruedas del hospital. ¿Cómo van a entrar a su casa? ¿Va a caber, número uno, va a caber la silla de ruedas? Número dos, ¿hay escaleras para entrar a su casa o hay rampa? Es una bajadita. Escaleras, rampa. Yo vivo en un piso 2, ¿quién vive en un piso 3? ¿Quién vive en un piso 4? No hay elevador. ¿Cómo se llaman esas cosas? ¿Quién me puede decir? Obstáculos. Discriminación es la secuela, pero se llaman barreras. Este puede ser para participación por artículos. ¿Alguien quiere hablarme de barreras? A veces tengo dislexia, perdón. Barreras arquitectónicas. ¿Quién es el responsable de las barreras arquitectónicas? El propio arquitecto. El arquitecto. ¿Sí es el arquitecto? No. ¿Quién? Yo. Porque cuando yo hice mi casa, a lo mejor yo tenía 20 años, 30 años, pero nunca pensé que iba a ser una persona de 70, 80 años que después no iba a poder caminar y que tenía que moverme en mi propia casa porque a lo mejor mis hijos no me van a ayudar, o porque se van a casar y se van a ir, o porque voy a quedar solo, porque nunca me casé, o por lo que ustedes quieran. Y nunca pensé que mi casa tenía que ser diseñada por si algún día tenía yo alguna discapacidad. Porque si estamos hablando de los edificios, ¿no? Pues en el cine no hay dónde pasar a gente con discapacidad.
discapacidad, los tenemos que cargar, ¿sí es cierto? Pero si a mí me pasara, en mi caso mi papá, o si es que me diseñó la casa, o el arquitecto no pensó en qué podía hacer yo para poder entrar a mi casa, o él mismo entrar a su casa. Quien quiera buscar algo de barreras arquitectónicas, ya la ley aquí en México habla acerca de los edificios, cómo deben de ser. ¿Quién conoce Ciudadela? Clase Ciudadela, que por cierto es mi favorita, ahorita les digo por qué. ¿Alguien más conoce Ciudadela? Está por Moctezuma y Patria. ¿Quién ha ido? Ciudadela es la plaza, no sé, no iba a Forum, pero quiero checar Forum, pero es una plaza que tiene rampas por toda la plaza y tiene un carrito para personas embarazadas, para personas que son con discapacidad, para personas con discapacidad, para trasladarlos por la plaza, tiene elevadores y toda la plaza tiene rampas. A diferencia de las plazas que están construidas anteriormente, no sé, Centro Magno, creo que sí tiene elevador, pero no sé si desde el elevador, desde el estacionamiento o desde la calle hay entradas, ¿no? Luego tenemos la cultura que tenemos carro y vemos un lugar que dice es para personas con discapacidad. Había por ahí una imagen que era muy buena que decía, era una persona con discapacidad que le enseñaba un letrero a quien estacionó el carro de un lugar para discapacitado y le decía al letrero, ¿realmente quisieras estar en mi lugar? Porque es lo que estamos haciendo, ¿no? Estacionamos un lugar para gente con discapacidad. ¿Realmente quisieras estar en un lugar discapacitado? Cuando haces un lugar así. Y la otra es también que en cualquier momento, cualquiera de nosotros que estamos aquí puede tener una discapacidad permanente. Entonces, eso es la habilitación. Hay que aterrizarlo a lo que estamos viendo nosotros. Esto, discapacidad, aquí está lo que es discapacidad. Es el término genérico para déficit, limitaciones en la actividad y restricciones en la participación. Denota aspectos negativos de la interacción del individuo por una condición de salud con su entorno. ¿Cómo podríamos hacer que disminuyera la discapacidad? Precisamente hablando de las barreras arquitectónicas. Por aquí me decías, compañero, ¿qué pido? Hernán decía, pues las barreras ocasionaban, ¿y qué ocasionan? Discriminación. La discriminación es lo que estamos haciendo nosotros porque ponemos barreras arquitectónicas. Entonces, si nosotros disminuimos las barreras arquitectónicas, habría menos personas que tuvieran problemas para integrarse. Los dos de abajo, minusvalía e incapacidad, ya no se utilizan. ¿Por qué no se utilizan? ¿Qué me puede decir? ¿No es muy serio? ¿Es el primer día o es muy serio? Se engloban con el término de discapacidad. Por eso no lo usamos, minusvalía. Ah, es un minusválido, déjalo que se siente. Porque vale menos. ¿Por qué? Ortega, ¿verdad? ¿Por qué estoy discriminando? Pues es como... ¿Qué significa minusvalía, Ortega? Porque hay consecuencias negativas, o sea, entonces vas haciendo como que no puede realizar algo. Minus, ¿qué significa minus? Menos. ¿Y valía? O sea que tú vales menos que yo. Porque tienes una discapacidad, yo valgo más que tú, por eso eres un minusválido. Es el término de minusvalía. ¿Y el de incapacidad? ¿Por qué no usamos el de incapacidad? Pues, Porque no es capaz. Negación, discapacidad. Que no eres capaz. El año, es que ya creo que ya fue hace 2 años cuando dando esta clase aquí, estaba el ganador olímpico de Paralímpicos. ¿Se acuerdan de los Panamericanos y los Panamericanos? ¿Cómo nos fue a México en comparación unos con otros? Y yo creo que digo, incapacidad, o sea, no es capaz de nadar. Yo no soy capaz de nadar como él nada. Entonces, incapacidad es como decir que no tienes, es pérdida de o el trastorno de cualquier parte del cuerpo. Entonces, el término es discapacidad. Ya vamos a terminar para que no se me enfaren. Ah, por cierto, entonces no quedaron con quién se va a quedar de concejal. ¿Lo nombro yo? García, ¿se queda usted o tiene objeción? No estoy registrando la materia, si la registro, estoy de acuerdo. Ortega, ¿se queda usted? Ah, ¿Sí? ¿O alguien quiere hacer votación? ¿Sí? ¿Está bien? Pues ya para la próxima clase no voy a tener 10 alumnos, ha pasado misteriosamente. Salen 8, 7, 10. Nadie reprueba la materia, no sé por qué, después al final como que nos gusta a todos la mala vida. Esto es nada más para ver el porcentaje de cuánta discapacidad tiene una persona. Es decir, hay grados de discapacidad, sí hay grados de discapacidad. No es lo mismo que yo use lentes a que no viera.
No es lo mismo que yo no vea a que no pueda mover mi cuerpo. ¿Se acuerdan cómo se llamaba el actor que hacía Superman hace muchos años? Que se cayó de un caballo. ¿Qué le pasó a él? Una lesión medular, fue a nivel de las cervicales, de aquí hacia abajo se perdió sensibilidad y motricidad. De un caballo que estaba haciendo precisamente para ayudar a la gente, creo que no sé, para gente con discapacidad, ¿no? Se cae el caballo, se lesiona el cuello, sencillo, un choquecito les da a ustedes también, les dan un choque estando ustedes en el carro sin hacer nada, lesión medular completa, no mueven más que la boca, ¿no? Entonces no es lo mismo no ver, no oír, que no mover nada. Hay grados de discapacidad y van desde asistencia mínima, es decir, yo desempeño más del 75% de mis actividades por mí solo. Tengo gonartrosis, pues ya estoy viejo, o sea, a partir de los 30 tengo derecho a tener gonartrosis y que me cruja todo, me agacho y me cruje, soy muy crujiente, todo me cruje, doctor. Esto es normal porque ya pasaron los años y estoy teniendo un desgaste de cartílago. Ustedes que son deportistas tienen desgaste de cartílago desde una edad antes que la gente de promedio sedentaria como yo, que hace ejercicio mucho. Entonces, asistencia mínima, es decir, pues yo hago todo. Si me duelen las rodillas, porque cuando camino mucho me duelen las rodillas, que me hicieron estudios, pues no, eso no es una discapacidad. Después viene la asistencia moderada, ya utilizo bastón, pero ¿por qué utilizo bastón? Pues fíjese que estaba jugando fútbol, luego llegó otro en el cuarto, me dio una rodilla y pues ahí van los ligamentos cruzados, me operaron. Entonces ocupo una cirugía, necesito aparte usar un bastón, necesito usar una andadera y aparte de estar utilizando el bastón de andadera, pues voy a tener una ayuda. Luego dice asistencia máxima, es decir, pues ya estoy en una silla de ruedas y aparte tengo una lesión, tengo que usar la silla de Superman, la movía creo que con la barbilla, si no me equivoco, con la boca o algo así, porque no podía mover ni las manos. Entonces, con lo que podía utilizarla, entonces él era una asistencia máxima. Del lado izquierdo viene cómo se clasifica y del lado derecho viene cuánto hace él solo. Si un paciente realiza 20% menos, es un paciente dependiente o a custodia. Nosotros tenemos pacientes, recuerdo mucho un paciente que a los 14 años, ahorita tiene 21, él jugaba fútbol americano. Y pues de 14 años, los amigos, bolita, con todo el caso, con todo, pues bolita, lesión traumatismo encefálico y lesión medular. El paciente no habla, no come, tiene su sonda de gastronomía, tiene su sonda folia, tiene su pañal, tiene 21 años, pues obviamente creció, está enorme, pues lo cuidan los papás. Es un paciente a custodia, es un paciente que, ahorita vamos a hablar de los pronósticos, que no es un paciente rehabilitable. ¿Sí me explico? Yo puedo evitarle complicaciones como rehabilitador. ¿Cuáles son las complicaciones de un paciente que está mucho tiempo acostado? Úlceras. ¿Qué más? Atrofia muscular. Escaras, úlceras, ¿qué? Atrofia muscular. Eso es lo básico, atrofia muscular, ¿qué más? Trombos, ¿qué más? Infecciones, un paciente que no se moviliza hace infecciones, vías respiratorias, tiene mucha flema, están secretando mucho, ¿sí? Sí, fácil. Entonces vamos a los pronósticos de rehabilitación, es decir, ok, doctor, ya tuve una discapacidad, ¿por qué? Me dieron en los ligamentos jugando fútbol o en la natación, me estuve tomando agua hasta que sentí que me estaba muriendo y duré como un minuto sin respirar y pues ahí se me fueron las neuronas que tenía. O lo que haya pasado el accidente, me pasó un accidente y el primer pronóstico es un paciente rehabilitable, ¿sí? Es un paciente rehabilitable, es un paciente, una persona con discapacidad que puede a través de la rehabilitación lograr máxima función, destreza, conocimiento, oficio, máxima independencia, que satisfaga sus necesidades personales y le permita integración a la sociedad. ¿Sí? ¿Qué ejemplos se les ocurre? ¿De alguien que sí se pueda rehabilitar? O sea, es un paciente fracturas. Una fractura, un ejemplo, apellido. Reyes, muy bien, Reyes. ¿Qué más es rehabilitable? Las guinzas no es tan discapacitante, pero pues bueno, sí, también es rehabilitable. ¿Algunas operaciones? Cirugías. Muy bien. Pues ya sabemos quién es rehabilitable. ¿Quién es un paciente educable? Es un paciente con discapacidad que está en posibilidades de adquirir conocimientos, destrezas y habilidades que le van a permitir acceder al desarrollo educativo para su incorporación social futura. ¿Ejemplos de alguien que pueda ser educable? Síndrome de Down puede ser un paciente educable. Depende. ¿Quién es el Guillain-Barré?
Es, bueno, ¿no? Zúñiga. Zúñiga, qué importante. Guillain-Barré. ¿Alguien ha escuchado Guillain-Barré? Es una infección, ¿no? Hay que estudiar Guillain-Barré. Está en la médula espinal y genera hipotonía, entre otras cosas. Ahí les va. Eso es padre, me gusta que pregunten y se le tomen. Depende de la parte cerebral. Sí, exactamente. Sí, hay pacientes que deben ser educables. De hecho, hay un paciente que tenemos ya también que está en el CUSEI, no me acuerdo de qué ingeniería, y tiene una parálisis cerebral infantil. Pero tiene un coeficiente intelectual normal alto. Hay que empezar a conocer enfermedades, muchachos. Yo puedo tener una parálisis cerebral y no tiene que ver con mi coeficiente, tiene que ver con la motricidad. ¿Alguna vez les ha pasado que se sientan en una pierna y no me siento la pierna o algo así? O de la gente que se nos subió fantasma, no puedo moverme y rezan o no sé qué tantas cosas hacen, que es que el cuerpo no me responde. Eso es lo que podemos hacer como un ejemplo de lo que sería una parálisis cerebral. Es decir, quiero mover mi dedo, y mi dedo con mi mano está así, ¿no? Muévela, muévela. Y yo puedo hablarte bien. Hay grados de discapacidad. Una parálisis cerebral es un daño neurológico que puede ser a diferentes áreas. ¿Sí me explico? ¿Siriac? ¿Conoces Siriac? ¿Quién está en Siriac? ¿O por qué conocen Siriac? Por práctica. Ahí está el doctor Caballero Naranjo, encargado de Siriac, que fue mi maestro. Y qué bueno que ya están relacionándose con niños así o con personas así, porque ya no se llama parálisis cerebral infantil, su nombre ya es parálisis cerebral. Ya les comentaba de ese alumno aquí, y nada más va con nosotros a que les pongamos toxina, porque es un paciente que solamente tiene hemiparesia, es decir, tiene un problema para un poco caminar con la mano. Que cuando ponemos toxina botulínica, el botox, relaja y el paciente vuelve a caminar normal. Como un daño que solamente afectó algún motor, pero algún motor muy leve. Es un paciente educable, está haciendo una licenciatura. Y una licenciatura de ingeniería, no cualquier licenciatura. ¿No? Entonces, sí podría ser, así como lo dice ella. Pero un paciente educable más constantemente es un niño que tiene un retraso del desarrollo psicomotor. Es decir, el niño nació a los 7 meses, 8 meses, y el niño pues está retrasado con lo que ya debería de ser para la edad. Ya cumplió 6 meses y el niño no se sienta. Ese niño ocupa estimulación temprana. Ya cumplió 2 meses y el niño no le tiene en su cabeza. Ese niño ocupa estimulación temprana. Ya cumplió 9 meses y no gatea, estimulación temprana. Ya cumplió 1 año y todavía no se para, estimulación temprana. No, es que cada uno va teniendo sus conocimientos. Cada etapa va lo motor, el lenguaje, lo social y el motor fino y expresión. Entonces, cada individuo tiene que ir desarrollando según la edad. Hay otras escalas que ya usadas se llaman escalas de Denver. ¿Has escuchado escalas de Denver? Escalas de Denver le dicen qué es lo que tiene que hacer un niño de acuerdo a su edad. Paciente, dígame. Por ahí, como dice paciente educable, un esguince puede ser un paciente educable. ¿Por qué? Porque puedes aplicar mediante la propiocepción, regresar al movimiento que era natural porque se perdió. Ahí tenemos otra cosa, Ortega. Entonces sería rehabilitable porque usted se supone que es buen médico, o que es buen terapeuta, o que es buen licenciado de cultura física, lo va a ayudar a que se rehabilite mejor. ¿Y qué es lo que va a hacer? Hacer que logre la máxima función, destreza y conocimiento. Pero no es educable porque le estás regresando al movimiento que era natural y perdió la... Educable es que lo puedo enseñar, pero no va a llegar a su máxima función. Pero no es como, bueno, yo lo que es como el feedback. Es... ¿Retroalimentación? No. Es decir, educable. Ok. Tengo un niño que nació con debilidad visual. ¿Sí me explico? O es más, tengo un paciente, ustedes les pasa algo y pierden la vista. Pueden ser reeducables. Lo que ustedes hacen, vamos a poder hacer, tratar de que se integren.